En este video te muestro el funcionamiento de un cuadrirotor, es decir, cómo obtener el movimiento a lo largo de los ejes al variar la velocidad en las hélices. Funcionamiento del cuadrirotor. Un cuadrirotor es un vehículo aéreo tipo helicóptero propulsado por 4 rotores. Cada rotor se compone de un motor eléctrico tipo brushless y una hélice. Cuando el rotor está girando, se genera una fuerza de empuje perpendicular al plano de rotación de la hélice. Dicha fuerza de empuje es proporcional al cuadrado de la velocidad angular de la hélice. Para obtener la posición y orientación del cuadrirotor en el espacio, considérese un marco de coordenadas inercial G y un marco de coordenadas adjunto al cuadrirotor B, como se muestra en la figura. La orientación en el espacio de un cuadrirotor se representa por medio de 3 ángulos de Euler: alabeo, phi, cabeceo, teta, guiñada, psi. Con respecto al marco B, el ángulo de alabeo representa la rotación del cuadrirotor respecto al eje B. El ángulo de cabeceo representa la rotación respecto al eje YB y el ángulo de guiñada representa la rotación respecto al eje ZB. En este documento todas las convenciones usadas cumplirán la regla de la mano derecha. Para lograr el vuelo estacionario o hover del cuadrirotor, es necesario que la suma de las fuerzas de empuje de los 4 rotores sea igual al peso del vehículo. Por otro lado, un rotor al girar genera un momento reactivo debido a las fuerzas aplicadas sobre la hélice. Este momento reactivo es de sentido contrario al giro de la hélice. Debido a este fenómeno, 2 hélices giran en sentido horario y las otras 2 giran en sentido antihorario, con el fin de contrarrestar los momentos reactivos al hacer girar los rotores. Así, cada par de motores opuestos giran en el mismo sentido, como se muestra en la figura. Los rotores 1 y 3 giran en sentido contrario a los rotores 2 y 4. A su vez, los rotores 1 y 2 giran en el mismo sentido. Al variar las velocidades angulares en los rotores, se pueden modificar los ángulos de Euler, lo cual produce un movimiento traslacional en el cuadrirotor. A partir del cambio en las velocidades angulares de los rotores, se puede realizar los siguientes movimientos. Movimiento en dirección ZB. Para lograr un movimiento de ascenso en el cuadrirotor es necesario aumentar la velocidad angular de los 4 rotores en la misma proporción. Si se desea un descenso, es necesario disminuir la velocidad de giro de los rotores en la misma proporción. Cabe mencionar que la fuerza de empuje total generada por los 4 rotores debe de ser igual o mayor al peso para ascender y menor a su peso para descender. Movimiento en dirección XB. Para que el cuadrirotor se mueva a lo largo del eje XB, es necesario aumentar la velocidad angular del rotor 3 en la misma proporción que se disminuye la velocidad angular del rotor 1. Además, se deben mantener constantes las velocidades angulares de los rotores 2 y 4, como se muestra en pantalla. Si se desea un movimiento en dirección menos XB, es necesario aumentar la velocidad angular del rotor 1 en la misma proporción que se disminuye la velocidad angular del rotor 3, además de mantener constantes las velocidades angulares de los rotores 2 y 4, como se muestra en pantalla.
Movimiento en dirección YB. Para que el cuadrirotor se mueva a lo largo del eje YB, es necesario aumentar la velocidad angular del rotor 4 en la misma proporción que se disminuye la velocidad angular del rotor 2. Además, se debe mantener constantes las velocidades angulares de los rotores 1 y 3, como se muestra en pantalla. Si se desea un movimiento en dirección menos YB, es necesario aumentar la velocidad angular del rotor 2 en la misma proporción que se disminuye la velocidad angular del rotor 4, además de mantener constantes las velocidades angulares de los rotores 1 y 3, como se muestra en pantalla. Giro alrededor del eje ZB. Para hacer que el cuadrotor gire alrededor del eje XB hacia la izquierda, es necesario aumentar la velocidad angular de los rotores 2 y 4, en la misma proporción que se disminuye la velocidad angular de los rotores 1 y 3, como se muestra en pantalla. De la misma manera, para hacer que el cuadrirotor gire alrededor del eje menos XB o a la derecha, es necesario aumentar la velocidad angular de los rotores 1 y 3 en la misma proporción que se disminuye la velocidad angular de los rotores 2 y 4, como se muestra en pantalla. Finalmente, existen dos tipos de configuraciones de los rotores en los cuadrirotores: configuración más o cruz, como se muestra en pantalla. En este documento se utilizará la configuración en más.